Cuando pienso a nivel atómico, siento que hay un cambio de dimensión activados por cambios de frecuencia electrostáticos muy convencionales que utilizo y también del tipo Tesla, que en verdad forman un camino que abren una área del espacio-tiempo que puede activar los campos de energía de punto cero en consecuentes reacciones, llamémosles ondas gravitacionales o ondas de tiempo o de cronos, si prefieres. Tal vez estamos lidiando con cronos o gravitones que pueden que sean partículas que como sea causan una distorsión en que a su vez causa que los objetos pierdan peso o barras de acero que se parten o caen a un lado o se hagan transparentes. Es una teoría. Hay muchas teorías diferentes, por supuesto, de muchos científicos en el mundo que han hecho cálculos matemáticos profundos. Pero a mí me gusta pensar en forma simple y visualizar lo que ocurre exactamente en vez de lo complicado. Esta clase de energía hay dos propiedades que causan estos efectos en el orden de los terawatts. Debo usar terawatts para causar esta clase de efectos. Barras de acero que se quiebran en pedazos o simplemente desaparecen. Aparentemente lo que ha pasado, atestiguado por agentes de seguridad y otros. Hay muchos otros efectos que han tenido lugar a lo largo de los años de experimentos. Incluso afuera se sacudían los postes de teléfono o se formaban tormentas de nubes sobre el laboratorio. Así que lidiamos con una situación con la energía libre donde ni las radiofrecuencias o energía eléctrica normal o la luz convencional podrían causar tales efectos. Metales que se quiebran, levitan, etcétera. Esta es una demostración de objetos vibrando causada por una autorresonancia o feedback en lo que se llama titanato de bario ferromagnético o piezoeléctrico. Esto ha sido usado en la Marina para experimentos de levitación, por cierto. Y en este experimento particular muestra una cruda forma de levitación que causa que los objetos de 7 libras se muevan alrededor de un plato de aluminio con autorresonancia. Uso varias bandas de frecuencia que causan estos efectos se muevan de un lado a otro. Básicamente hago que autorresuenen y añadiendo diferentes portadoras con el amplificador de arriba, sintonizando y amplificando las frecuencias o la duración del pulso, y esto causa la reacción de distintas formas, controlando su movimiento. Normalmente no hay diferencia entre un objeto u otro alrededor del cilindro. Estos pueden ser de plástico, acero, todos tienden a moverse, incluso si suspendes un anillo sobre el cilindro de bario. Notas que es como detenido, sujetado por una fuerza invisible, así que las aplicaciones de estos son variadas. Esto puede ser usado en energía de punto cero, pero podría usarse en tecnología de propulsión, y si se usa este tipo de tecnología, de material, este material. Los objetos que vemos moverse mantienen una forma de levitación, ya que al perder cierto peso, el objeto más pesado, que es el cilindro de bario, del que salen los dos cables,
Este tiende a deslizarse alrededor también y pesa unas 7 libras. Y esto es básicamente la física. Es la autorresonancia a través de bandas de frecuencias amplificadas introducidas eléctricamente en el cristal. A grandes rasgos, las aplicaciones de esto podrían usarse en la propulsión espacial o quizás en desarrollos médicos o metalurgia. Algunos micrófonos están hechos del mismo material del cilindro de titanato de bario, y en estos también se da el efecto de autorresonancia. Y se transmite en los amplificadores y luego las amplío, reduzco en esa banda y agrego pulsos para crear efectos que hemos visto. Los ovnis son realmente otra forma de vida en el espacio. Razas avanzadas, quizás a unos 15 años luz de nosotros. Debe haber estrellas pobladas que tienden a aumentar en formas de vida inteligente, adelantados en sistemas de propulsión, en el tiempo, espacio y energía. Tal vez ellos captan y monitorean nuestras señales de radio, o tal vez no. O su cultura es totalmente distinta y solo piensan en cómo ayudarnos. Así que hay una conexión en este planeta. Es solo una isla. Realmente, cuando ves a un nivel lógico, cosmológico, entre ese mar de millones de billones de estrellas y galaxias, estoy seguro que se han adueñado del espacio-tiempo y de la física interdimensional, moviéndose de una dimensión a otra muy rápidamente en el vasto espacio. Y el espacio simplemente dice: hola, aquí estoy. Así que ellos han dominado todo esto hace mucho. Siento que en verdad también tuve mi propio encuentro con ellos y no estaba asustado, estaba muy relajado realmente. A propósito, digo que ya nada parecido a eso me causa miedo. Nada realmente me causa ya mucho temor. Nada realmente me impresiona tanto, ¿sabes? He visto metal retorcerse. Lo demás es interesante de ver, lo disfruté, pero no brincaré por eso. He estado con hombres de negocios, no tanto científicos, sino gente de negocios. Están furiosos conmigo y literalmente quieren deshacerse de mi laboratorio. Compañías como la IBM. Me fascina. Pero su codicia y su dinero. Los encuentro a veces y trato de sacármelo relativamente porque al principio son muy amigables y luego de repente ellos quieren algo. En pocas palabras, de la nada. Uno debe involucrarse y gastas mucha energía en ello y ellos suelen ser tan tacaños y si quieres obtener algo de ello. Siempre he trabajado por mi cuenta y dejo que se queden deseando de lejos y se jalen el pelo. Siempre he hecho mis investigaciones solo cuando estoy listo. Solo lo presento a los medios y a alguien que esté interesado. En esta demostración uso 20.000 voltios de corriente directa alimentado con una especie de supresor de corona. Ilustra energía directa a distancia en un bajo nivel. El cilindro de titanato de bario actúa como un gran capacitor, reforzando la potencia. La energía que sale de esas terminales realmente apaga varios aparatos alimentados por baterías y otros raros efectos. Dicho esto, en experimentos anteriores usaba 4.000 watts, pero en términos no convencionales. Este trabaja con terawatts.
para crear estos efectos en grandes partes metálicas. Así que esta es una menor demostración mostrando algunos interesantes efectos de chispas y brincos de ondas oscilantes saliendo de esas terminales. Básicamente comencé experimentando con diodos de germanio muy antiguos que pones bajo mucho estrés por años de funcionamiento en equipos electrónicos, adquieren su propia energía. Tomando esta idea, decidí usar materiales que se encuentran en la naturaleza y tienen una estructura cristalina y comprimirlos y calentarlos y colocarlos, formando burbujas de material o ver qué reacción obtenía. Y encontré que tenían alguna reacción. Analicé poner esto dentro del campo de la llamada energía de punto cero. El autor Flanley Douglas trabajó en estas energías y pensé que la única manera de que realmente tendrías algún tipo de dispositivo viable tendría que ser básicamente una entidad cristalina en sí misma. Así que tenemos todas esas diferentes estructuras que pueden actuar en todos los iones, y iones eléctricos y electrones pueden salir e ir a un punto central y acumularse en el ánodo central, salir, y el resto de iones negativos pueden ir hacia los lados y salir también. Y, y encontré que en la forma de cilindro trabaja muy bien y en forma de burbuja. Claro, esto podría usarse para mostrar a las personas lo básico de cómo funciona esto, pero después hice experimentos con distintos cilindros y obtuve grandes resultados. Algunas reaccionaban produciendo calor, significando que había una sobrecarga y después se enfriaban. Otras parecían enfriarse un poco y otras reaccionaban lo suficiente como para mover un pequeño motor. Pero básicamente experimentando con esto encontré que el problema consistía en que cada cilindro tendría que ser idéntico para poderlos conectar en serie. Ya sabes, una detrás de otra y otra a modo de que pudiese obtener unos 110, 130 voltios o más. Después ponerlos en paralelo para obtener más amperaje. O dicho de otro modo, todas estas trabajando en armonía y formar un paquete de energía. Y afortunadamente estas cosas parecen no gastarse y duran mucho. Las he sometido a muchas pruebas, aún poniéndolas en cortocircuito y aún siguen trabajando. Es interesante que se pueden poner en serio en cualquier forma. Incluso podrían usarse a bordo de algún tipo de ovni o nave espacial, incluso como un juguete para niños y se pregunten, wow, ¿dónde está esta energía que sale? Imagina, es solo el espacio-tiempo agitándose del que los científicos tanto les gusta hablar. Usando minerales comunes puedo capturar energía de punto cero, que es una toma caliente, hablando por muchos científicos y físicos alrededor del mundo, y puedo crear celdas y estructuras similares, y esta que ven acá, que es en verdad produce energía por largas periodos de tiempo, y vemos que alcanza a medir casi medio voltio de esta pila de cristales, que es muy estable, y la he probado durante un año bajo estrés, lo cual me hizo decidir encapsular este material dentro de cilindros. Y estos que tengo acá, por cierto, son varios tipos de cilindros. Unos son de casquillos de proyectil, otros de aluminio. Probando este de aquí, vemos la lectura. Vemos la lectura. Trataré de que se pueda ver aquí. Vemos 1 medio voltio. Más o menos, medio voltio.
Hay diferentes mezclas en cada cilindro. Y he visto que algunos no son tan potentes como estos, o este más pequeño de acá, que por cierto tiene más potencia que el otro más grandote de acá. Lo que quiero hacer es que demostrar que en esto hacemos energía real, que puede hacer mover un pequeño motor. He hecho muchas veces tomando mediciones en este de aquí, eh, de 1 pulgada de cuadrada, hecho de minerales naturales. Aún da energía con más de un año. Podría utilizar como una alternativa más de las baterías, lo cual puedo lograr. Y mostrar aún más esto, tomar este que está aquí, este caliente de acá, lo llamo cilindro caliente, que es una combinación de material del pequeño y hacemos la medición aquí. En este otro vemos que mide, vamos a medirlo, este otro de acá mide aproximadamente 1.6 voltios. 1.6 voltios y ha tomado suficiente potencia para mover este pequeño motorcito, este pequeño motorcillo aquí, con una punta de cable acá en el negativo y el otro en el positivo aquí, y lo impulsa. Así que este tipo de material puede mover motores, por supuesto. Uno pequeñito, por supuesto que es uno pequeño, pero puede mover motores. Pero en proporción sería colocar más material o más celdas para más potencia, y si se necesita, claro. Pero básicamente creo es el secreto para la crisis energética, en mi opinión. De cualquier modo, esto usa materiales ordinarios, no tóxicos, que contactan con la energía de punto cero en el espacio y el tiempo. Ahora veremos la lectura. Es uno de los más fuertes, 1.6 voltios. 1.6 voltios. Fluctúa un poco, aún es muy estable. Este puede hacer mover un pequeño motor. Así que una celda hecha con materiales naturales, activada de forma similar de la válvula de Murray en 1927. Murray usaba minerales naturales y obtenía mucha energía en el rango de los 5000 watts, 110 voltios y unos 400 Hz, y una larga antena usando esta misma clase de principio. Es una forma de mezclar, hornear, y una receta es muy simple, ridículamente simple, y lo he hecho simplemente colocando todo. Lo pongo a calentar, lo mezclo y lo dejo cristalizar, y una vez que cristaliza, esta captura y se amolda al punto cero de energía a nuestro alrededor. Y simplemente busqué el recipiente más adecuado, es decir, este que tengo en mis manos. Así que trato de avanzar y exprimir esa fuente de energía. Sin embargo, he fallado algunas pruebas. Son pocas, me refiero que estas solo producen unos milivoltios. Por ejemplo, esta que de aquí es otra que he hecho en casa, siendo un poco más pequeña, tiende a ser un poco más potente, pues da unos 475 milivoltios, similar a la otra de acá. Igual me diré esta de nuevo. Es interesante que, siendo la más pequeña, mide aproximadamente 1/3 de voltio. Siempre da lo mismo, de forma estable. La he puesto en cortocircuito por días y aún así da energía.
Algunas explicaciones de todo esto pueden encontrarlas en la física de estado sólido, antiguas, antiguas radiorevistas y también en de los primeros transistores. Y esto podría ayudar a los televidentes a ver la tecnología no solo de ahora, sino del futuro. Y algo de lo que se llama cargas del espacio y otras tecnologías de cristales. El aspecto interesante de esta tecnología es que estas células de cristal se pueden colocar en serie o en paralelo si se quiere más voltaje o más amperaje. Si se quiere usar para otro tipo de aplicaciones, se puede obtener 100 voltios incluso, cooperando juntas. Son muy baratas también, son muy baratas de hacer y están básicamente hechas de materiales naturales. Están hechas de materiales naturales, sin compuestos tóxicos o radiactivos. La medida o el tamaño no es muy importante, ya que el punto cero de energía en un pie cúbico es muy grande. El refinamiento de un cristal muy fino en sí, o entre más fino es la estructura o enrejado cristalino en la matriz, mejor puede captar la red de energía de punto cero, así que la medida no es muy importante, es la calidad del cristal en sí. Si tomas una pequeña unidad como esta, que teóricamente podría sustituir las baterías normales, con la misma forma y tamaño y duraría mucho, pero solo hay un pequeño riesgo con estas cosas, sin embargo. Si las golpeas o presionas demasiado y además el punto cero de energía ejerce su acción y calienta y puede explotar. Y me ha pasado algunas veces. Resumiendo, es una tecnología muy interesante y me he dado cuenta que hay algunas precauciones que debo tomar. Si arrastras mucha fuerza electromagnética de punto cero o del vacío, la menor fuga de material derretido en el suelo, ¿comprendes? Es decir, tuve que limpiar esto por un mínimo derrame.